Continuando con las reseñas que he hecho sobre Total War, hoy he decidido hablarles sobre Total War Troya, el juego histórico más reciente de la saga, pero solo hablaré de la modalidad histórica y los aspectos generales del juego. La parte mitológica y semi-mitológica lo dejaré para otro video, ya que sería muy extenso hablar sobre este juego. Este juego salió en 2020, enfocado en Grecia y en el Mediterráneo durante la guerra de Troya. Las facciones principales del juego son los danaos y los troyanos. Sin contar los DLC, cada facción tiene 4 reyes o héroes para elegir. Cada uno tiene unidades militares únicas y ciertas bonificaciones para la gestión y obtención de recursos. Cada rey o héroe que eliges empieza con un reino. Este en concreto tiene un aliado en algunas ocasiones y en guerra con uno de los reinos no principales que hay por el mapa. Esta situación inicial va variando entre cada facción y rey. La expansión del reino y la gestión es como en los juegos anteriores. Llegas, peleas y cuando hayas derrotado a la guarnición enemiga, ocupas el asentamiento y lo empiezas a gestionar. Pero cada asentamiento tiene un recurso principal que produce, como por ejemplo la madera, la comida, el oro, la piedra o el bronce. Y los asentamientos amurallados son la excepción. Estos no producen recursos, puedes construir edificios militares, religiosos, políticos y que ayuden a aumentar la producción de recursos. Si han jugado Tronos de Britania, esto les resultará familiar. Pasando a la parte de combate, en este juego no hay muchos cambios, las peleas terrestres funcionan del mismo modo que en juegos anteriores. Les puedes ordenar a dónde moverse, atacar y dónde defender. Y las funciones de juego anteriores, donde el general de cada gesto tiene habilidades especiales para aumentar la moral, la velocidad o el daño, están presentes. A diferencia de juegos anteriores, en este no hay unas formaciones especiales para las unidades. Se mantienen las tácticas clásicas de mantener el terreno alto y el flanqueo, pero lo que realmente define el resultado de una batalla son las unidades pesadas, ya que son las de mejor aguante y daño. Esto como tal no es malo, pero una vez que tengas los recursos necesarios para estar produciendo unidades de bronce, la dificultad no será mucha, a menos que pelees con un ejército con la misma cantidad o con más unidades de bronce. En el tipo de tropas que hay en este juego están las ligeras, medias y pesadas. También hay unidades a distancia como hunderos, jabalineros y arqueros, y las unidades de caballería. Estas no están disponibles, al menos no para todos los reyes o héroes, y con caballería me refiero a los carros solamente. Estos carros de guerra son unidades especiales que se pueden desbloquear con un edificio especial de cada facción. Cada uno tiene una tropa especial sobre estos carros que irán variando entre cada rey. Las unidades de asedio como los trabuquetes, las tortugas, catapultas no existen en este juego, al menos no unidades que sean usables como en juegos anteriores. En el mapa de campaña las opciones de movimiento son las clásicas: la marcha, la emboscada, acampar y el movimiento normal. En el juego hay batallas terrestres de asedio y emboscadas. En este juego no hay batallas navales, solo terrestres. Aunque tú hagas un ataque a un ejército que esté embarcado, esta batalla pasará a una terrestre. En las batallas de asedio, a diferencia de juegos anteriores donde hay maquinaria o cuanto más turnos dure un asedio, las murallas enemigas se van destruyendo poco a poco. Es algo que no está presente en este título, no hay ninguna tropa militar o mecánica especial para destruir las murallas. Lo que sí hay es arietes y el caballo Troya, que es una torre de asedio para pasar por las murallas rápidamente. Si no usas estas maquinarias de asedio, igualmente podrás mandar a tus soldados a que rompan alguna de las puertas o que usen escaleras para trepar por la muralla, pero esto te ocasionará muchas bajas. Lo que se mantiene con respecto a juegos anteriores es que cuando asedias un asentamiento, la guarnición y ejércitos enemigos que estén presentes en la ciudad irán sufriendo bajas a medida que pasen los turnos, una vez que se acaben suministros. En este juego, cada general de ejército y el personaje principal de cada facción tiene un sistema de nivel. Cada batalla le da puntos de experiencia, y con ello puedes ir adquiriendo habilidades nuevas o mejorar sus estadísticas. Y también puedes poner diferentes escoltas al general. También después de cada batalla puedes conseguir equipo para el general que le dan más atributos. Es algo similar a lo que hay entre reinos, y pues algo que ayuda mucho tanto en el desarrollo de las ciudades como el de los ejércitos es el árbol tecnológico. Esto es algo que también está presente en otros juegos. Con las diferentes tecnologías aumentas el daño, la defensa de los diferentes tipos de soldados, y otros que dan mejoras a edificios de diferentes tipos, así que para mejorar tu administración. En este título no hay política interna o un árbol familiar a perpetuar, a diferencia de juegos anteriores en los que te podía sugerir una guerra civil con algún miembro de la familia o político de la facción. Esto no está presente en el juego, pero la política exterior sí. En mi opinión es de las mejores de la saga, principalmente por la variedad de opciones que hay para interactuar con otras facciones y por la parte cultural, ya que las facciones troyanas se apoyarán principalmente entre sí,
y lo mismo con los danaos. Aunque no es imposible entablar una relación amistosa con la otra facción, será difícil que lo hagas, pero es posible. Puedes comerciar con los diferentes recursos que posees en la pestaña de diplomacia. Al momento de entablar un trato, se muestra el recurso que le hace falta o un recurso que le sobre. Con el rey que estás negociando, puedes comerciar con los diferentes recursos que posees en la pestaña de diplomacia. Al momento de entablar un trato, se muestra el recurso que le falta a un rey o el recurso que le sobra al rey con el que estás negociando. Esto ayuda mucho para mejorar la relación entre un rey al que quieras tener como aliado o ya sea que esté necesitando un recurso específico. De este modo podrás fácilmente ubicar y poder negociar este recurso o conseguirlo de manera militar. También están las opciones de entablar alianzas como en otros juegos, y en este juego las opciones de confederar o anexar a otro territorio junto a sus ejércitos está presente. Esta mecánica es algo no nuevo, pero poco común en esta saga, y es bueno verla de base en el juego y no por medio de mods, aunque es algo que solo se puede hacer si tienes una afinidad cultural. Actualmente este es el juego de la saga que no ha tenido un gran impacto en la comunidad. En el multijugador no hay mucha gente como en los otros juegos. Hasta el Trono de Britania tiene más concurrencia de gente, al menos según las métricas de SteamDB. Aunque de ese número hay que considerar que no todos los que están en el juego significa que están en el multijugador, pero sí nos podemos dar una idea del estado del juego. Si tienes amigos que tienen este juego o encuentras alguna comunidad de este juego, podrás jugar con ellos, no importa que tengas la versión de Steam o Epic, pues este juego tiene crossplay entre estas plataformas, así que no tendrás impedimentos respecto a esto. Pasando al tema de los mods, algo muy característico de la saga es decir que este título es el que menos abordado ha sido por la comunidad modder, especialmente en la versión de Epic Store. En Steam ocasionalmente hay mods nuevos, pero nada al nivel de lo que se ha hecho con el Rome 2 o el Attila. El mod que sí está presente en este juego, que ya es un infaltable en la saga, es el Radius mod. Ya saben, agrega tropas nuevas a las facciones, las rebalancea, las estadísticas y ligeros cambios de comportamiento en la IA y la gestión. Muchos de los mods que hay no están actualizados a la versión más reciente del juego, y esto te ocasionará un crasheo del juego al momento de iniciar o al momento de hacer una partida nueva, por lo que habrá mods que nunca podrás usar, pero por suerte otros que están desactualizados sí podrás jugarlos, aunque el rendimiento puede que no te vaya muy bien. Sin embargo, este juego hay comunidades que han dicho que en un futuro lanzarán mods para darle un poco más de vida. Tal vez en unos años haya mucho más de los que hay al menos en este año 2023, pero eso es algo que solo el tiempo dirá. Ahora haré una breve mención de los DLC, ya que hablaré en otro video acerca de esto. Hay 4 DLCs y una expansión. 3 de los DLC añaden 2 nuevas facciones cada uno. El primero que hubo fue de las Amazonas, que es una nueva facción aparte de los danaos y los troyanos. El segundo añade a Ajax y Diomedes, ambos de la facción aquea o danaos. Y el tercero añade a Memnon, que es etíope, y Rezo, que es un tracio, ambos están en el bando de los troyanos. Y el cuarto DLC es el infaltable de la saga, en este caso Blood and Glory. Este añade efectos de sangre y desmembramiento. Y por último, pero no menos importante, la expansión Mitos, que añade un nuevo estilo de campaña y unidades mitológicas. Como dije, hablaré más de estos DLC en otro video. Como conclusión, debo decir que este juego es uno de los mejores de la saga, ya que tiene un sistema de gestión y diplomacia muy bueno, y cada rey que eliges se distingue de otros, y visualmente es el mejor tanto en gráficos como en arte. Un punto un tanto negativo es lo que mencioné sobre los soldados pesados, ya que en las fases finales de una partida todo se reduce a quien lleve más tropas de bronce gana, y esto hace que fácilmente llegues y conquistes a quien sea. El mapa, aunque solo sea Grecia y el Mediterráneo, es muy extenso, en el que podrás conquistar muchos asentamientos y hay muchos reyes a los que desafiar, ya que aunque el juego hace sean pocos los elegibles, en el mapa hay muchos contra los que podrás pelear. Este juego tiene un problema, y es el enfoque que le dieron. Actualmente cuenta con 3 modos de campaña, y a pesar de que estos 3 modos son muy buenos y entretenidos, se nota mucho que el mitológico y la verdad tras el mito están mucho más trabajados y en el que pusieron más atención al detalle y cariño. Esto lo digo debido a la cantidad de contenido y la manera en la que se pueden librar batallas es mayor, y con esto no quiero decir que el modo histórico sea malo, pero sí palidece ante los otros modos de campaña, y deja en evidencia que Creative Assembly tenía otros planes para este juego, y que al ver la recepción que tuvieron las personas ante este modo mitológico, que fue un tanto negativo, decidieron simplemente lanzar este modo histórico solo para que la gente se calmara un poco y dejar en un buen estado el juego. Esto quizás sea lo más negativo para alguien que espera una experiencia histórica clásica de la saga, aunque puedes acceder a ello
Esto no es explotado. Esto no es explotado como debería y se nota que este juego no fue ideado para este modo. Pero por otro lado, si te gusta mucho la mitología de Grecia y las historias de guerra de Troya o las películas que hay y te gustan los juegos de estrategia, te recomiendo mucho este juego. Estoy seguro que te va a encantar. Por mi parte, el juego está más que recomendado. Realmente me gustó mucho. Pero díganme ustedes, si ya lo han jugado, ¿cuál es su opinión? Y si no, espero haberte orientado un poco respecto a lo que debes esperar de este juego. Gracias por ver el video y si quieres seguir viendo más reseñas sobre juegos, suscríbete a mi canal.